Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime, ¿cómo estás? Pues estupendamente. ¿Qué tal la semana, Juan Carlos? Muy bien. Pero muy bien. De 1 a 10, ¿cuánto? Mejor es pecado, dicen en Venezuela. Sí, o sea que estás en un 8,5 o 9. No, 9,99. Como Nadia Comaneci. Y te dejas esa décima, esa centésima por si acaso. Por regalarla. Bueno, pues muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juan Carlos? ¿A qué te suena? No sé, deporte, por ejemplo. No dijimos deporte, buena idea, sí señor. Vamos a hablar de las 5 lecciones del deporte para líderes. Qué maravilla. Tú de eso sabes un rato. Bueno, yo he tratado de aprender porque el deporte español, ya sabes, precisamente en Venezuela, una vez me dijeron, ¿pero usted de qué España viene? ¿Cuál? De la política. De la única. Claro, o la del deporte, que ustedes ganan todo y tal. Dije, bueno, pues será de la del deporte. Pero hay vamos, buenos entrenadores. Si esto no estaba previsto, pero para situar un poco las cosas en contexto, Juan Carlos Cubeiro, mi querido amigo, maestro y compañero, ha sido, entre otras cosas, el coach de La Roja durante unos años importantes. Yo tuve el honor de colaborar 10 años, de 2006 a 2016, gracias a dos grandes amigos. Jorge Carretero, por supuesto, Higinio Carretero, portavoz de la Federación. Portavoz 18 años y medio, nada menos, el gran artífice de cómo se comunicó y de lo que ocurrió. Y la doctora Leonor Gallardo, que estaba a cargo de temas de gestión deportiva y que es vicerrectora, ahora catedrática, y ha sido vicerrectora de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Que has escrito con ella 1 o 2 libros? No, 18. Vale, 18 libros has escrito con ella. Qué barbaridad. Pero tiene muchos de ellos son los del deporte. Todos los del deporte. Que son casi todos los que yo no he leído. Claro, sí, efectivamente. Con Leonor. De hecho, ella es... yo decía el otro día en una conferencia, que es como si ella fuera a cazar con un perro cazador, no sé cómo se llaman los perros. Pues un perro cazador. Sí, un perro que... O sea, ella está el perro trufero y está el perro de caza. Pues este es el perro de caza, así como la canción de Elvis Presley. Y entonces ella dice, Jude Bellingham, primera temporada va a triunfar. Y empezamos a estudiar, y de ahí Carisma Bellingham. Sí. Paralelismos y diferencias. Carisma Bellingham es un libro reciente de Juan Carlos. Sí, y de Leonor. Y de Leonor, perdón. El próximo, que ya lo ha dicho en público, paralelismos y diferencias entre Mbappé y Lamine Yamal. Pues entonces vamos a ver hacia dónde va cada uno de los dos, los entornos familiares de comunicación que tienen el jugador de la selección francesa y el de la selección española. Ella pone el ojo y entre el perro de caza y la cazadora, pues tiramos. Hay una cosa que está clara, Juan Carlos, y yo creo que esto es universal. Y yo concretamente de fútbol, sabes que soy de los mayores ignorantes del mundo. Y que no te interesa. Es que no me interesa lo más mínimo, siempre cuento lo mismo, que cuando llegaba a las páginas de deporte las saltaba y me iba a las esquelas porque mi padre compraba la ABC. Sé perfectamente cómo se construye una esquela y las titulaciones, los títulos. Y no tanto cómo se construye un club, ¿no? Totalmente, no tengo ni idea, hasta el punto de que creo que lo contaste el otro día, pero hemos tenido alguna reunión con algunos de los entrenadores más punteros y no tenía ni la más remota idea de quién era, y lo real es que ni me interesaba, pero bueno. No, veías que el lenguaje era distinto, pero el lenguaje se aplicaban los mismos criterios que en cualquier organización. Hay una frase que a mí me encanta y que tiene que ver con el deporte, que es: el deporte puede cambiar el mundo, que es de una persona muy admirable para ti, que es Nelson Mandela, por supuesto. Y que aplicó, es decir, había estado 27 años en Robben Island, apresado. Robben Island es la prisión donde estuvo Nelson Mandela. De Portsmouth, en Sudáfrica. Y entonces se dio cuenta, primero, del impacto que tuvo ese mundial de rugby, que sus propios correligionarios querían evitar, porque en el apartheid Sudáfrica no había competido. De hecho, los Springboks eran casi un símbolo de segregación, era un equipo prácticamente completamente blanco. Menos un jugador, que al final estaba lesionado al mundial, pero bueno, eso se puede ver en Invictus, la maravillosa película basada en el guión y en la novela, en la obra de John Carlin. ¿Que tú le conociste a John Carlin? A John Carlin, sí. Y de hecho su hijo se llama Nelson. Él admira muchísimo. Por Nelson Mandela, efectivamente. Por Nelson Mandela. Sí, lo hemos comentado alguna vez. El deporte puede cambiar el mundo. Lo volvió a hacer, ya mayor, 2010, ya no era presidente, en el Mundial de Sudáfrica. Perfecto. Así que... Y si nos vamos a esas lecciones del deporte para líderes,
niveles. Hablábamos de 5 muy concretas, Juan Carlos, y le estuvimos dando una vuelta entre los dos. La primera, la visión compartida. Sí. Visión compartida y propósito común, que es casi un mantra que nosotros utilizamos en los comités de dirección. Claro. Para marcar 2 elementos que son críticos en cualquier equipo de alto rendimiento. Porque se trata de hacer equipo. De hecho, no hay ninguna disciplina deportiva donde no haya trabajo en equipo. Tú puedes decir en Fórmula 1, oye, el piloto. Es imprescindible el equipo, claro, Juan Carlos. O sea, el tenis, que es el. En rallies, que tú conoces más, muy bien. Absolutamente. Equipo, o sea, si no tienes ese cambio de. Fíjate que en el tenis, creo que es un deporte netamente individual, el peso que han ido cogiendo cada vez más los entrenadores, hasta el punto de que hoy mismo, creo que en estos días pasados ha sido Roland Garros, sí. Y tenías a los entrenadores a pie de pista haciéndoles anotaciones y comentarios a los jugadores, marcándoles, oye, tírale por aquí o tírale por allí, en el mismo momento del juego. Y todos los tenistas profesionales se refieren a sus equipos porque al final llevan un séquito de 5 o 6 personas, entre entrenador, segundo entrenador, el fisio, etcétera. Y es imprescindible, absolutamente imprescindible. Lo contábamos en Nadalízate, Leonor Gallardo y un servidor, que mantuvo el mismo equipo, y es muy interesante ver a Alcaraz en los torneos, en Roma, en Roland Garros, como su coach, Ferrero, sobre todo busca el equilibrio. Es decir, si se viene muy arriba, entonces con lo joven y dotado físicamente que Ajá. es Carlos Alcaraz, pues tiende a hacer cosas que no debería y luego no caer en el desánimo, en la disforia, cuando pierde algún punto. Todo deporte es deporte de equipo. La diferencia entre un grupo humano y un equipo, ya lo hemos contado, sí, son las sinergias. Totalmente. Y hace falta visión compartida. Todos ver lo mismo, ir hacia el mismo camino, tener un propósito, un para qué común. No hay equipo sin líder. Ni líder sin equipo. Líder sin equipo, efectivamente. Venga, vamos a un segundo punto. La disciplina constante dentro de un equipo. Disciplina es, ya sabes, nos gusta decirlo, la labor del discípulo, que es aprendizaje. Ajá. Y te puede gustar el mundo del deporte, pues no sé, fútbol, por ejemplo, una determinada posición, pero necesitas 10.000 horas de práctica deliberada para conseguir la maestría. Es decir, que la disciplina, con tu permiso, exige hábitos. Hábitos, siempre hábitos. O sea, la integración de hábitos, de hecho, es algo que repetimos y machacamos constantemente en procesos de coaching, que tú al final, lo que tienes que cambiar son, si identificas elementos que quieres cambiar, tienes que llevarlo a una determinada mentalidad que se convierta en acciones que modifique lo que estás haciendo constantemente, y eso acaba transformándose en un hábito. Te lo digo yo, que tengo algunos hábitos absolutamente integrados, soy muy deportista, pero sobre todo es la integración del hábito. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo te levantas todos los días a 6:30 de la mañana? Bueno, pues porque lo he integrado como un hábito, igual que en su momento fumaba como un carretero, y también lo había integrado como un hábito, y eso se convierte en lo deshabitizas, o como se diga, como demonios se diga, o lo conviertes en un hábito, lo que tú decides que quieres convertir en un hábito por beneficio o perjuicio. Claro, con serotonina, con dopamina, con oxitocina, de cariño. Eso es importante. Hablábamos en Nadalízate, un libro con Leonor Gallardo y un servidor, que precisamente Nadal, por ejemplo, en competición tomaba decisiones en 150 milésimas de segundo, es decir, la sexta parte más o menos de un segundo, cuando para ser consciente necesitarías al menos 6 segundos. ¿Y eso cómo lo haces? Con hábitos, con automatismos, con aprendizaje, con entrenamiento. Totalmente. Oye, otro de esas 5 lecciones. Mentalidad de equipo, Juan Carlos. Sí, hemos hablado de esa visión compartida. Tú tenías un libro que era Mentalidad ganadora. Sí, con Unai Emery, que Unai Emery es el actual entrenador del Aston Villa, que lo ha hecho muy bien tanto en la Premier como ha llegado bastante lejos en Champions. Unai ha estado en el Valencia Club de Fútbol, que es donde nos conocimos, ha estado en Sevilla, en el PSG, ha estado en el Villarreal. Y Unai es uno de los mejores entrenadores de Europa y por tanto del mundo, y él dice, y a mí me gusta mucho eso, primero hay que ganar en la mente y luego hay que ganar en el terreno de juego, en el césped. ¿Por qué? Porque es una cuestión de mentalidad. Y Carol Dweck, nos hemos referido a ella varias veces, que la profesora de Stanford dice que al final el talento es cuestión de actitud y por tanto de mentalidad. O piensas que cada vez lo vas a hacer mejor y por eso entrenas, o crees que vales, talento fijo, mentalidad fija, claro, y eso al final te deteriora, ¿no? Sí, al final hay quien dice que la aptitud suma
y la actitud multiplica. Eso lo dice muchas veces Víctor Coopers, lo repite en todas hay que tener una mentalidad, en todas sus presentaciones. Hay que creérselo. O sea, cuando tú tienes reuniones, cuando eras director y tenías unos managers o gente en el equipo y le decías, es que te lo tienes que creer. Eso es. Pues creértelo es colocar la mentalidad en su punto. Hay una frase de estas frases que te gustan a ti que es: deja la tristeza para los que no creen. Los que tienen fe, los que absolutamente, creen. Yo elijo creer. Exactamente. Si crees en ti, crees en el equipo, sales adelante. Totalmente. Oye, otro de los puntos de esas 5 lecciones del deporte: aprender a perder. O sea, no percibir la derrota como algo negativo, sino algo que te genere un determinado aprendizaje. Sí. ¿Qué tiene que ver eso con el liderazgo? Tiene mucho que ver. Todo. En el deporte es claro, porque compites en un tiempo reducido y ganas o pierdes. Ya sabes que Rudyard Kipling hablaba de tratar la victoria y la derrota como 2 impostores. Ajá. Entonces, si no creerte mucho ni una cosa ni la otra. Claro, creo que era Séneca, o por lo menos se le atribuye, hay personas que nunca se reponen de... Hay medio... ¿Cómo era? Hay idiotas o mediocres, que nunca se reponen. Idiotas, aquí hablamos de idiotas. Pero hay otras que nunca se reponen de un éxito, es decir, que se creen que ya son la mundial. Y hay una frase de Tom Peters, que es el mega gurú de la gestión y el liderazgo, todos conocemos de hace más de 40 años, contaba una cosa muy graciosa, que es que había un campeonato de si te salía cara o cruz al lanzar una moneda. Entonces se presentaban 250, a 125 le salía cara, sí. Segunda cara a 62, tercera cara a 30, vamos a poner... Cuarta cara a 15, quinta cara a 7, sexta cara a 3 y luego la séptima cara solamente a 1, ¿no? Entonces ese 1 escribía un tratado sobre cómo conseguir que te sacaran 7 caras seguidas. Y lo que necesitamos en el deporte y en el liderazgo es humildad, porque claro, la mayor parte de los deportes, tenis que has mencionado, fútbol o automovilismo, es que se deciden en cosas que son de detalle. Totalmente. Hombre, si tú sabes que mi deporte favorito es el tenis, y si tú comparas a los 10 primeros jugadores del ranking, juegan todos extraordinariamente bien. Claro. La diferencia está en sus cabezas, no está ni en su físico, ni en los golpes. Están como han interiorizado. Pues cuando escuchabas, por ejemplo, en Roland Garros a Correia, determinados comentarios, que es un tío extraordinario y con una precisión en los comentarios, el que ha sido tenista identifica que Djokovic ha girado 3 o 4 grados más la muñeca para dar un golpe. Él identifica cosas que para ti serían completamente imperceptibles. Oye, Juan Carlos, más cosas. Venga, gestión de la presión en tiempo real. ¿A qué te suena eso en relación con el deporte? Con el deporte y con el liderazgo. Y con el estrés, que hemos hablado en alguna ocasión, hay un estrés bueno, que es tensión competitiva, pero a partir de un punto genera un rendimiento negativo. Hay que saber, hay deportistas, vamos a seguir con el ejemplo del tenis, que cuando tienen una pista absolutamente hostil, le ha pasado a Alcaraz en Roma contra Sinner, que es un jugador italiano. Totalmente. Y el 90%, si no más, de la pista en el foro itálico era pro Sinner, y sin embargo él se vino arriba a castigo. Absolutamente. Y lo mantuvo muy bien. Le pasó Nadal durante muchos años en París. Contaba Sánchez Vicario. Hasta el punto de que a día de hoy han puesto su huella dentro de la pista. Pero tú te acuerdas cuando le acusaban de doping, el famoso Guiñol, de todo. Sí, efectivamente. Salía. Sin embargo, luego, precisamente por su resiliencia, su aguante, su humildad, su perseverancia, pues bueno, como suelen hacer los franceses, se ha convertido en un jugador francés. Picasso es un pintor francés, Julio Iglesias es un cantante francés. Si nos descuidamos, el turrón sería francés y la paella sería francesa. Pero bueno. En cuanto triunfen. Totalmente. Oye, Juan Carlos, vistos ya así como de repaso rápido las 4 o 5 referencias de lecciones que se puede aprender del deporte en el mundo del liderazgo, déjame que te pregunte un par de cosillas. ¿Por qué hay entrenadores deportivos que son vistos con capacidades de liderazgo muy por encima de las de líderes empresariales, que son gente enormemente brillante? ¿Es un tema del gran público? ¿Es un tema que de verdad un tío, no sé, los que me vienen a la cabeza, como Simeone o como Guardiola o como, yo qué sé, o como Mourinho, cualquiera, Mourinho, a mí me parecía un tío con un carisma, era un tío revirado en sus cosas y tal, pero un tío con un carisma tremendo y con un criterio muy propio? Porque muchas veces los percibimos como ejercitadores del liderazgo a unos niveles muy superiores
¿qué líderes empresariales pues que tienen, joder, son otras responsabilidades y con perdón, pero creo que es un mundo un poco más complejo? Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo me atrevería a decir, como tú dices, que por las ruedas de prensa. Eso por cada vez que digas me atrevería a decir te voy a cobrar €1. Como poco. A ver, los entrenadores tienen rueda de prensa normalmente con algún jugador. Estoy pensando Sí, perfecto. Previo a un encuentro y posterior a un encuentro. Esas cosas me encantan porque la gente se debe creer que las tenemos preparadas. No, para nada. La mayor parte de las veces las líderes empresariales no tienen rueda de prensa. Y es más, hay malos... Pero lo estás diciendo desde una perspectiva de presión. Presión y liderazgo y comunicación. Sí. Al final, ¿qué hace una rueda de prensa? En el previo a un partido de fútbol, genera expectativas sobre cómo va a jugar, cuáles son las posibilidades reales de ganar, etcétera, y luego te explica el partido en la derrota o en Totalmente. Hay un libro reciente, que estoy seguro de que vas a saber de quién, que dice por qué lo llaman liderazgo cuando quieren decir comunicación. Bueno, Emi Boza, que es la CEO de Canal CEO. La vi hace unos días en la feria del libro. Del libro, que está triunfando, está ya no sé si tercera edición, y además ella habla del liderazgo bombón, que es el liderazgo atractivo. Sí, pero es verdad que la comunicación y el liderazgo van totalmente de la mano. Sigue, perdona. No, entonces, en términos de liderazgo empresarial, que es lo que puede más interesar a nuestra audiencia, pero yo te diría, por una parte, en esta comunicación hay que animar a los directores y directoras de comunicación a que saquen a relucir el valor de sus líderes empresariales, por supuesto, prepararles, formarles, explicarles, porque lo que pensamos como rueda de prensa, digamos, pues es la presentación de resultados de la Junta de Accionistas, Totalmente. Una cosa aburrida, tediosa, Totalmente. Nada sexy, nada que ver con un entrenador. Has mencionado a varios. Yo he tenido el gusto, se ha dicho, Unai Emery y Pacheta, José Rojo Martín. Pacheta era el de... Pacheta es ahora del Granada, pero ha sido del Elche, lo ha ascendido, del Real Valladolid. Fue el Valladolid, del Villarreal, etcétera, ¿no? Y ha conseguido de momento, los dos son buenísimos, más resultados, digamos. Unai Emery, que es un obseso del fútbol, es un grandísimo entrenador, los dos lo son. Ahora, en rueda de prensa, Unai sufre más, pues yo lo he dicho en público y él mismo es consciente. Ahora se atreve a hablar en inglés en la Premier, y Pacheta es una persona que te encandila, que te ilusiona, que en momentos difíciles pues hasta con el Granada a punto de los playoffs para poder ascender, con muy pocos partidos, le quedaban 3 partidos por jugar y no estaba en posiciones de depender el Granada de sí mismo, y sin embargo, como explica desde la honestidad, el libro que hicimos sobre el ascenso del Elche se llama Un equipo honesto, y el primer honesto es él, es decir, él no miente, además se le nota que está diciendo la verdad, que cree en sus jugadores, que cree en el público, y eso lo consigue. Entonces la rueda de prensa, por ejemplo, en el caso de Pacheta, previa, cuando juegan en casa sus equipos, es para conseguir que la afición no solamente vaya, sino que sea el jugador número 12. Pero entonces, Juan Carlos, me estás diciendo que es mejor líder y más inspirador una referencia de estas de las que estamos dando ahora mismo que los que habitualmente vemos en el mundo de la empresa, porque hay una cosa que sí que es cierta en tu discurso, y es que estás hablando de gente tremendamente inspiradora. No sé si la palabra motivadora, me quedo más con la parte de inspiración, que es la que genera un determinado tipo de mentalidad y una cohesión del equipo y una visión compartida, cosas de las que acabamos de hablar y que se aplican en el mundo empresarial de todos los días. Y seguramente en el mundo empresarial tienes tíos que no son tan inspiradores, que son más analíticos, más matemáticos, más racionales, que no sé si generan tanto esa inspiración hay que entrenarlo. Y esa mentalidad entre los equipos, Juan Carlos. Hay que entrenarlo. Pero si te tuvieses que decantar por uno u otro, y no te quiero poner entre la espalda y la pared, nosotros conocemos líderes extraordinarios, conocemos jefes pésimos, pero por docenas, para llenar camiones. Y sin embargo es verdad que en el mundo del fútbol hay ejemplos muy interesantes, y sin que me gusten ni lo más mínimo el fútbol, pero lo ves. En el mundo del fútbol parte, incluso aunque les duela, pero te lo cuentan. Yo he tenido la suerte durante 10 años perfectamente. De estar de llevar el liderazgo como clase, gracias a Jorge Carretero y a Leonor, de
entrenadores que se convertían y jugadores que se convertían en directores deportivos. Algunos míticos, los que hemos mencionado, un Bernd Schuster o gente así maravillosa, y que ahora está de comentarista, por ejemplo. O tratar con Ronald Koeman, que fue un gran jugador y luego entrenador, Valencia, Barcelona y demás. Sí, has tenido a Ramos también sentado. Sí, jugadores del Madrid, del Atlético, etc. Entonces, ellos son conscientes, los entrenadores, que parte de su trabajo es inspirar, como tú has dicho, a la afición para que vean el resultado previo y posterior de una determinada manera. Y los líderes empresariales tienen que hacer exactamente lo mismo. El 81% de la reputación de cualquier empresa, pequeña, mediana o grande, es el liderazgo de la persona, como dice Cristina Mulero, una experta en esto, los rostros antes que los logos, las caras antes que las marcas. Pero no suele ser así, Juan Carlos. Y entonces, claro, si no suele vuelvo ser a lo así. mismo, si tú tienes una directora de comunicación, de marketing, que te anima a que seas tú, por ejemplo, por poner un ejemplo que puede entender la audiencia. Sí. Yo tengo el honor, desde los últimos 4 aos, que es que se celebra, de estar en el jurado de los premios al mejor CEO del año, en 9 categorías, presidido por Manuel Pimentel, el exministro y empresario. Sí, Almuzara, editorial Almuzara. Y director, creador, fundador de la editorial Almuzara, Elite. Lo normal sería que dispusiéramos de vídeos de todos, son más de 70 CEOs. Y no hay esa documentación para poder rascar. Claro, y los que tenemos el honor de haber trabajado con muchas compañías, yo diría con toda modestia que puedo estar en el 80% sobre todo de CEOs de empresas más consolidadas, sí. Pues es que tengo que explicar cómo comunican ellos, porque no es visible en un podcast o no es visible en un YouTube. Y es un tema, no Juan digo que Carlos, hayan hecho un TED. O sea, eso es... Y es un tema porque yo muchas veces tengo la sensación de que hay una aversión a la exposición. A ver, es cierto que esto es lo de siempre. El que se expone es el que recibe las bofetadas. Eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Y a mí me da muchas veces la sensación de que las empresas medianas, que tienen cosas extraordinarias que contar, las ya un poco grandecitas, no las que vemos todos los días del IBEX, que las vemos en la televisión, pero hay mucha gente que es muy prudente. De hecho, me atrevería a decir que los directores de comunicación son muy prudentes por no querer exponer en demasía a sus figuras, lo cual en determinados ámbitos les puede llegar a restar pues hasta cierta credibilidad. Les resta siempre. Tú has dicho la palabra clave, exponer. Zoe Cubeiro, que tiene 24 años. Zoe Cubeiro es la hija de Juan Carlos Cubeiro. Como buena centennial se maneja como en dos palancas. Sí. No le conozco de nada, quiero decir, no es que no le haya expuesto. Es que no le conozco. Este CEO yo no le conozco. Y pues el que le conozca no trabajaría para ella o no trabajaría para él. Entonces, o lo tienen muchísimo más claro. O porque claro. ha estado en la Feria del Libro, o porque ha venido a algún evento, o porque hemos estado en APD, Club de Excelencia, IDIPE, cualquier tal, te dice eso, no lo conozco de nada, o no trabajaría para él. Entonces, ¿qué debes hacer? Que te conozcan y que esos centennials, menores de 40 años, entre 20 y 40, te digan, uy, yo quiero trabajar para esta persona. De hecho, los dos sabemos perfectamente que uno de los problemas dramáticos que tienen muchas compañías muy consolidadas, muy grandes, tienen un problema de marca empleadora y de atracción de talento bárbaro, por eso que acabas de decir de tu hija, y a quien tienen que atraer es a Zoe, es a Jaime, a mi hijo, es a chavales que tienen 20 y tantos años ahora y que tienen que elegir con quién van a querer trabajar. Y que son la mitad del mercado laboral. Bueno, y en un mundo con una demografía que es la que es en Europa, con una edad media alrededor de los 45 años, que tiene una necesidad de ser un imán de talento, que diría un gran amigo mío. Eso es, y tú has mencionado... pero vamos, en el caso de Xabi Alonso, actual entrenador del Real Madrid, de Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, de Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, o de Ernesto Valverde, del Athletic de Bilbao, Athletic Club, se ha dado el caso de atraer talento porque ha habido una llamada, porque al final el dinero es el que es y lo representan, una llamada de algunos de estos entrenadores, vente al equipo, o de fidelizar talento, tener ofertas fuera para tal, y que el entrenador ha dicho, no, hombre, quédate aquí, yo confío en ti, y ocurre. Juan Carlos, no deja de ser un ejercicio de venta, y la venta es puramente emocional. Quiero decir, no hay una parte técnica. Oye, Juan Carlos, venga, que nos estamos enrollando. Tres o cuatro cositas para nuestro takeaway de paralelismos en el liderazgo del deporte y el liderazgo de cada día que tienen que hacer la mayoría de nuestros oyentes. Venga, yo empezaría por ser un equipo, empezando por el comité de dirección.
y bueno, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, el coaching de equipo es imprescindible. Nos sigue sorprendiendo que se haga poco coaching de equipo. Se hace muy poco, pero yo creo que la mayoría de la gente tampoco sabe los resultados, ni lo que realmente es el alineamiento de una estrategia de negocio con una estrategia de talento y cómo se alinea la gente y cómo se genera una visión compartida y un propósito común en el equipo y cómo se comparten valores, en fin, que no te quiero pisar, Juan Carlos. No, en un entorno de tan baja productividad como en España y Hispanoamérica, es que lo primero, y volvemos a lo mismo, los centennials son muy sensibles. Si no ven equipo en la alta dirección, ya se están pensando hacia dónde se van. Totalmente, y de ese equipo nace la visión compartida, o sea, que todos tengan ese propósito común, que en un equipo, sin saber nada de fútbol, cuando ves un equipo jugando bien y aprovechando... Pero lo ves en Copa Davis, lo ves cuando la gente fluye. Yo creo que ahí se aplica perfectamente el fluir, el influir y el confluir, que cuenta un amiguete mío por ahí en algún libro, se llama Cubeiro, y el libro se llama Sensación de Fluidez, y es verdad que cuando lo ves las cosas es que fluyen. Claro, fluyen, y el tiempo se te pasa volando. De verdad, o sea que para mí esa visión compartida sería imprescindible, la visión y el propósito, efectivamente. Para hacer equipo. Venga, un segundo takeaway. No, joder, dilo tú. Bueno, yo evidentemente... Yo creía que estábamos en el tercero. Valoramos mucho los entrenadores. O sea, cuanto mejor es un líder, más necesario es un entrenador. No concebiríamos en ATP, en el circuito de tenis de alto, no concebiríamos en la Champions, no concebiríamos en ningún deporte, en la Fórmula 1, por supuesto, en ningún deporte que no hubiera coaches, que no hubiera entrenadores, entrenadoras. Totalmente, y en el mundo de la empresa lo vemos todos los días. Y a veces hay incluso directores de recursos humanos que dicen, no, mi jefe es tan bueno que no necesita. No, si es que el entrenamiento no es que no se necesite, es que es lo que tienes que mejorar. Totalmente. O sea, no hemos visto el mejor Alcaraz, llevó mucho tiempo ver el mejor Rafa Nadal, no hemos visto el mejor Lamine o el mejor Mbappé, no, es que eso depende de entrenadores que detecten potencial. No hemos visto la mejor actriz o el mejor actor, dependen de representantes, totalmente, depende de coaches. de quien tengan alrededor y quien se estén rodeando. Yo me atrevería a decir para la tercera, Juan Carlos, una cosa que no hemos comentado y que en el mundo del deporte se ve de una forma muy evidente y muy fácil. Y yo creo que es algo que en el mundo del liderazgo y de las organizaciones se nos olvida permanentemente, que es la celebración. Sí. Y cuando se nos olvida permanentemente, en el mundo de la empresa, pues nosotros que vivimos muy cerca de fondos de inversión por perfiles de compañía de 100 millones de euros, de 80 millones de euros, de 50, compañías medianas, y es curioso porque es verdad que los fondos de inversión son como el de cómo entrenar a tu dragón, que hay un dragón gigante que se lo come todo, y cuando vienen los éxitos, como el dragón se lo come inmediatamente, parece que se nos olvida. El tema de celebrar, que en el deporte se hace constantemente y se hace bien, yo creo que en el mundo de la empresa y del liderazgo se hace regular. Y es algo pues que no deberíamos... Bueno, porque hay muchos prejuicios. Porque genera mucha sensación de equipo. Son momentos, son momentos compartidos inigualables. Pero tú y yo hemos visto determinadas empresas y dicen, no vamos a contar lo bien que nos va, nos van a pedir subida de sueldo, nos van a poner un problema sindical. No, vamos a ver. Esos son cuentas transparentes, están abiertas. Los éxitos, claro que hay que celebrarlos. Es un buenísimo punto. Y luego, evidentemente, hay que compensar como se merece en términos retributivos. Sí, pero ya estamos hablando de temas higiénicos desgraciadamente había terrorismo en nuestro país. No, es que a ver si vamos a sacar la cabeza el empresario. Hay un déficit de visibilidad por eso. Afortunadamente ya no estamos en esos momentos de plomo y hay que contar. Es el famoso síndrome de Luis Miguel Dominguín, que también alguna vez hemos dicho, cuando estuvo con Ava Gardner. Hay que contar lo que hacemos bien, hay que contarlo. Y compartirlo y disfrutarlo. Absolutamente. Luis Miguel Dominguín se levantó, se vistió y se fue a contarlo. Por supuesto. Oye, Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a mí, gracias a Cristina de Guapísimo. Y antes de decir hasta la semana que viene vamos a hablar de otro tema espectacularmente interesante. ¿Qué nos ofreces? Bueno, ¿qué ofrecemos? Los dos. ¿Qué ofrecemos? Bueno, pues nos pareció divertido a los dos hablar un poco de liderazgo en la historia de España. Wow. Que tenemos por ahí todo lo que tú sabes. No, si sé 3 cosillas de andar por casa, pero mucho. tenemos referentes que yo creo que no les damos el valor que realmente tienen. Efectivamente. Y está bien pues que lo saquemos a pasear. ¿Te parece? Muy bien. Pues fenomenal. Oye, pues 1.000.000 de gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.